¿Puede una sola persona cambiar la historia del mundo simplemente por existir? Algunos nacen con habilidades, mentes o destinos tan únicos que parecen elegidos por el universo. Prepárate, porque lo que verás te va a volar la cabeza. Los gemelos Pollock, un caso de reencarnación. La reencarnación es un concepto que ha fascinado y desconcertado a la gente durante siglos, y la historia de los gemelos Pollock es una que podría hacerte reconsiderar tu postura sobre el tema. En mayo de 1957, Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años, murieron trágicamente en un accidente automovilístico cuando se dirigían a la iglesia en Hexham, Inglaterra. Las hermanas fueron atropelladas por un automóvil conducido por una mujer que había sido separada a la fuerza de sus hijos y estaba tratando de terminar con su propia vida. El accidente dejó a sus padres, John y Florence Pollock, devastados. Sin embargo, la historia tomó un giro extraño cuando Florence volvió a quedar embarazada. A pesar de no tener antecedentes familiares de gemelos y de que los médicos predijeron un parto único, John estaba convencido de que Florence daría a luz a 2 niñas gemelas que serían reencarnaciones de sus hijas fallecidas. Su convicción era tan fuerte que casi amenazó su matrimonio. Sorprendentemente, Florence dio a luz a 2 niñas gemelas, Gillian y Jennifer, en octubre de 1958. Aunque eran idénticas, las gemelas tenían diferentes marcas de nacimiento que coincidían con las de sus hermanas fallecidas. Jennifer tenía una pequeña marca de nacimiento en la cadera izquierda, similar a la de Jacqueline, y otra en la frente, igual que la cicatriz que Jacqueline tenía de un accidente a los 3 años. A medida que las gemelas crecían, comenzaron a recordar detalles sobre la ciudad de Hexham, donde nunca habían vivido, y reconocieron lugares y juguetes asociados con sus hermanas fallecidas. Las niñas incluso recordaron el accidente que mató a Joanna y Jacqueline, a pesar de que nunca se lo contaron. Los recuerdos y las similitudes se desvanecieron cuando las gemelas llegaron a la edad de 5 años. Pero la historia sigue siendo uno de los casos más convincentes de reencarnación, y muchos se preguntan si estas gemelas eran realmente las reencarnaciones de sus hermanas o si había algo completamente diferente en juego. Sarah Gertz, una joven de Minneapolis, Minnesota, que está rompiendo las normas de los estándares de belleza al modelar su propio cuerpo único. Sarah no es una modelo típica, y eso se debe a que sufre el síndrome de Ehlers-Danlos, una condición genética que afecta su piel. A los 26 años, la piel de Sarah parecía tener décadas más vieja de lo que realmente era debido a este trastorno. El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno que afecta la elasticidad de la piel, haciendo que se vuelva suave, pastosa y a menudo frágil. La afección despoja a la piel de su colágeno, dejándola con un aspecto arrugado incluso a una edad temprana. Cualquiera que la haya tocado alguna vez ha dicho que es básicamente la piel más suave que ha tocado en su vida. En lugar de ocultar su afección, decidió aceptarla y utilizar su modelaje para compartir su historia y generar conciencia sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. A través de su modelaje quiere romper el estigma y celebrar todos los tipos de cuerpo, incluidos aquellos que se consideran diferentes o inusuales. Las fotos de Sarah son crudas y sin editar, de modo que muestra su cuerpo en su gloria natural, con arrugas en todo el cuerpo que cuentan la historia de su vida. Venas móviles. Es posible observar el movimiento de las venas en tu cuerpo bajo ciertas circunstancias. Las razones por las que las venas parecen moverse cuando movemos nuestros dedos es que las venas son grandes, están cerca de la superficie de la piel y descansan sobre el hueso metacarpiano. Cuando el hueso metacarpiano se mueve mientras movemos nuestros dedos, la vena también se mueve, haciendo que parezca que se está moviendo. Las venas son una parte esencial del sistema circulatorio y son responsables de transportar sangre desde los tejidos del cuerpo cerebral hasta el corazón. Esto explica por qué es inquietante saber que no siempre son tan estables como deberían ser. La persona en este video parece tener venas que se mueven más que la persona promedio. La cola humana, también conocida como cola vestigial, es una anomalía congénita poco común en humanos. Son pequeñas protuberancias benignas en la parte baja de la espalda de recién nacidos, consideradas restos evolutivos de las colas funcionales de nuestros antepasados.
Aunque es rara en humanos, las colas son comunes en otros mamíferos para equilibrio y comunicación. La estructura de la cola humana evolucionó hace 25 millones de años, reduciéndose gradualmente. Los científicos atribuyen su desaparición al desarrollo del bipedalismo, ya que al caminar erguidos, la estructura pélvica cambió, haciendo innecesaria la cola. Consecuentemente, los músculos y huesos asociados perdieron su función. La costilla 13. Si la anatomía era tu materia favorita en la escuela, probablemente recuerdes que cada ser humano adulto tiene 206 huesos, 24 de los cuales son costillas con 12 en cada lado. Pero, ¿sabías que algunas personas tienen una costilla 13 adicional? Esto es bastante raro y menos del 1% de las personas la tienen. La costilla 13 se llama costilla lumbar y parece una costilla adicional en el cuerpo de la persona. Sin embargo, hay otro tipo de costilla adicional que aproximadamente 1 de cada 200 personas tiene. Esta se llama costilla cervical. La mayoría de las personas ni siquiera saben que la tienen. Crece en la base del cuello, justo encima de la clavícula, y la razón por la que la gente no sabe que la tiene es porque es difícil de ver en las radiografías. Pero no te preocupes, no duele. Los supercatadores. Son personas con una sensibilidad extraordinaria a sabores y aromas debido a tener más papilas gustativas en la lengua. Esto les permite detectar diferencias sutiles en sabores y experimentar sensaciones más intensas, especialmente con sabores amargos o picantes. Esta capacidad está determinada principalmente por la genética, aunque factores como la edad y el tabaquismo pueden afectarla. Es más común en mujeres y personas de ascendencia asiática o africana. Si bien pueden apreciar mejor los sabores, también pueden encontrar desagradables algunos alimentos que otros disfrutan, como el brócoli o las coles de Bruselas. La ambidextría. ¿Conoces a alguien que escriba con ambas manos o realice tareas fácilmente con cualquiera de las dos manos? Esa persona puede ser ambidiestra. La ambidextría se refiere a la capacidad de usar ambas manos con la misma habilidad. Si bien este rasgo es relativamente raro, ha fascinado a los científicos durante muchos años. Según un estudio reciente, solo alrededor del 1% de la población es verdaderamente ambidiestra. Sin embargo, muchas personas son ambidiestras o presentan algún grado de esta condición. Para algunas personas ambidiestras, esta habilidad puede ser una verdadera ventaja. Las personas ambidiestras suelen ser muy adaptables y capaces de realizar tareas que podrían resultar difíciles para otras personas. También pueden destacar en actividades que requieren destreza, como la música o los deportes. Uno de los datos más interesantes sobre las personas ambidiestras es cómo funciona su cerebro. Los científicos han descubierto que las personas ambidiestras suelen tener una mayor conexión entre los dos hemisferios del cerebro, lo que puede contribuir a su capacidad para utilizar eficazmente ambas manos. También hay algunas historias fascinantes de la historia y la cultura pop sobre las personas ambidiestras. Por ejemplo, se dice que Leonardo da Vinci era ambidiestro y utilizaba ambas manos para pintar y dibujar. Otras figuras ambidiestras notables incluyen a Babe Ruth, Albert Einstein y Miguel Ángel. Sin ombligo. La mayoría de las personas tienen ombligo, pero hay casos excepcionales de personas con ombligos prominentes o sin ombligo. Los ombligos se forman durante el desarrollo fetal por la conexión del cordón umbilical. Un ombligo prominente ocurre por exceso de tejido cicatricial, generalmente debido a hernias u otras afecciones abdominales, aunque no suele causar problemas de salud. Algunas personas nacen sin ombligo debido a deformidades del cordón umbilical. Curiosamente, el récord Guinness del ombligo más profundo lo tiene un hombre turco con 3,8 centímetros. Número 6. Polidactilia. La polidactilia es una condición donde se nace con dedos adicionales en manos o pies, afectando a 1 de cada 700 a 1000 bebés. Deriva del griego muchos dedos y puede manifestarse como tejido blando, huesos sin articulaciones o dedos completamente funcionales. Comúnmente aparece junto al meñique, aunque raramente puede surgir cerca del pulgar o unirse a otros dedos. Es hereditaria pero generalmente inofensiva. Fístula preauricular. Probablemente hayas visto a personas con un pequeño orificio cerca de la oreja. Puede que incluso tengas uno. Este pequeño orificio se llama fístula preauricular. Es un orificio relacionado con un tracto sinusal mal ubicado
y se considera un defecto de nacimiento. Según los investigadores, el orificio aparece cuando la oreja todavía está en desarrollo durante la 6ª semana de embarazo. El primer caso registrado fue en 1864. Algunas personas lo tienen en ambos oídos, pero es más común verlo en un solo oído. Por lo general, son inofensivos, pero en casos raros pueden irritarse y causar infecciones. Estas infecciones causan dolor. Incluso pueden formarse hinchazón y pus. En casos más graves también puede crecer un quiste. En este caso, debes asegurarte de que te lo traten. De lo contrario, la situación podría empeorar mucho. Dedos palmeados. Los dedos palmeados, también conocidos como sinodactilia, son una condición congénita donde 2 o más dedos están fusionados por piel o hueso. Afecta a 1 de cada 3.000 nacidos vivos y puede variar desde una fusión parcial de piel hasta una fusión completa de huesos. En algunas culturas se asocia con creencias espirituales y existe el mito de que mejora la capacidad para nadar, aunque la fusión excesiva puede dificultar el movimiento en el agua. Entre las personas famosas con esta condición están Ashton Kutcher y Seal. El síndrome de descamación de la piel. Es una enfermedad rara y fascinante que afecta a la capa más externa de la piel. Es un trastorno genético que hace que la piel se ampolle y se descascare, revelando la piel sensible y en carne viva que se encuentra debajo. Una mutación genética es responsable de la enfermedad y afecta a las proteínas que mantienen unidas las capas de la piel. Si bien se desconoce la prevalencia exacta de esta enfermedad, se cree que es extremadamente rara y solo se han documentado unos pocos casos en todo el mundo. El síndrome de descamación de la piel se puede dividir en 2 grandes grupos, localizado y generalizado. En el caso del síndrome de descamación de la piel localizado, la descamación de la piel se observa solo en partes específicas del cuerpo, como las manos y los pies. Por el contrario, el síndrome de descamación generalizada de la piel afecta a partes más grandes del cuerpo, incluido el torso y la cara. Samuel Mann. Aunque Samuel Mann es físicamente pequeño, lo que realmente lo define es su personalidad más grande que la vida. Samuel nació con enanismo tanatofórico y sus posibilidades de supervivencia eran bastante escasas cuando nació. Casi nadie con este diagnóstico lo había tenido, pero Samuel desafió las probabilidades y siguió luchando. Se convirtió en un niño brillante y cariñoso y luego en un adolescente descarado. Sigue asombrando a todos los que lo conocen y sorprende a sus maestros, médicos y terapeutas todo el tiempo. El enanismo tanatofórico es un trastorno esquelético extremadamente grave y extremadamente raro. Horriblemente, el nombre proviene de la palabra griega que significa portador de la muerte. Esto se debe a la asociación de la afección con una esperanza de vida significativamente más corta. El enanismo tanatofórico es misericordiosamente raro y solo ocurre en aproximadamente 1 de cada 20. A50. Nacimientos, y quienes lo padecen tienen un acortamiento extremo de las extremidades, un tórax estrecho, así como pulmones subdesarrollados y anomalías en la forma del cráneo. Estas cosas pueden provocar problemas respiratorios graves y a menudo resultan en la muerte poco después del nacimiento debido a dificultades para respirar. En casos muy raros, con apoyo médico intensivo, algunos bebés sobrevivirán más tiempo, pero seguirán enfrentándose a importantes desafíos de desarrollo a medida que crezcan. No existe cura, aunque la investigación sobre mutaciones genéticas específicas aún está en curso, todo con la esperanza de mejorar su comprensión. Baba Vanga. La siguiente en nuestra lista es una persona un poco más familiar, si crees en la clarividencia y la capacidad de ver el futuro. Baba Vanga. Se creía que esta mujer búlgara poseía el don de la profecía. Sorprendentemente, era ciega desde la infancia. Sin embargo, ganó fama en los años 70 y 80 por su supuesta capacidad para predecir el futuro. Vivió la mayor parte de su vida en las montañas de Bulgaria y supuestamente predijo varios eventos importantes, incluida la muerte de Stalin, el desastre de Chernóbil y el colapso de la Unión Soviética. Su fama creció tanto que la pusieron en la nómina estatal,
con secretarias y un panel para entrevistar a quienes buscaban sus predicciones. Sin embargo, no todas sus predicciones fueron acertadas. Por ejemplo, supuestamente predijo que la final de la Copa del Mundo de 1994 se jugaría entre dos equipos, comenzando con la letra B, pero el partido final fue en realidad entre Brasil e Italia. Sus seguidores afirman que predijo la fecha exacta de su propia muerte, diciendo que moriría el 11 de agosto, y de hecho falleció el 11 de agosto de 1996. Muelas del juicio. ¿Conoce esas molestas muelas del juicio? A menudo el tema de innumerables videos de YouTube que muestran a personas filmadas después de la anestesia puede sorprenderles saber que algunas personas nunca desarrollan muelas del juicio en absoluto. La ausencia de muelas del juicio es un rasgo genético transmitido de nuestros antepasados, que podrían haber tenido mandíbulas más pequeñas y menos necesidad de dientes adicionales. Algunos expertos creen que la falta de muelas del juicio puede ser una adaptación evolutiva, ya que los humanos modernos han desarrollado mandíbulas más pequeñas y mejor adaptadas a nuestra dieta más blanda. Según algunas estimaciones, hasta el 35% de las personas sin muelas del juicio heredan este rasgo de sus padres. Sin embargo, no todo es suerte genética. Las personas sin muelas del juicio aún pueden experimentar síntomas asociados con el crecimiento y desarrollo de estos dientes, como dolor, hinchazón e infección. Si bien la ausencia de muelas del juicio puede parecer un detalle menor en el gran esquema de la biología, es una variación genética intrigante que ha fascinado a los investigadores durante muchos años. Además del aspecto genético, también hay aspectos culturales e históricos interesantes de las muelas del juicio. Algunos historiadores creen que el desarrollo de las muelas del juicio jugó un papel en la evolución de algunos humanos primitivos y contribuyó al desarrollo de nuestras capacidades únicas de habla. Cosquillas. Es de conocimiento común que no puedes hacerte cosquillas a ti mismo porque así es como funciona el cerebro. Ya estás esperando que te hagan cosquillas, por lo que tu cerebro no reaccionará como lo harías si alguien te hiciera cosquillas. Así que la respuesta está en tu cerebro. Sin embargo, hay algunas personas en el mundo que pueden hacerse cosquillas a sí mismas. Es muy común en personas con esquizofrenia. Según varios estudios, se cree que los cambios neurológicos que se han producido en los cerebros de las personas que sufren este trastorno les permiten distinguir las acciones autoiniciadas, es decir, no se dan cuenta de que se están haciendo cosquillas a sí mismas. Por cierto, ¿puedes soportar que te hagan cosquillas? El pliegue fimbriado de la lengua, también llamado plica fimbriata, son pequeñas cuerdas triangulares en la parte inferior de la lengua. Miden menos de 1 centímetro y aparecen en pares o grupos a los lados del frenillo, el tejido que conecta la lengua con la boca. Aunque las cuerdas largas pueden causar molestias si se atrapan entre los dientes, generalmente no afectan las funciones normales como hablar o tragar, ni están relacionadas con condiciones médicas. El síndrome del hombre de piedra, también conocido como FOP, es una condición médica que convierte los tejidos blandos en hueso con el tiempo. La condición afecta aproximadamente a 1 de cada 2 millones de personas en todo el mundo y puede provocar complicaciones de salud graves. Básicamente, FOP hace que el proceso de curación del cuerpo se altere, lo que lleva a la formación de hueso donde no debería estar, a menudo en músculos, tendones y ligamentos. Esto puede limitar gravemente la movilidad de una persona y su calidad de vida en general, ya que puede quedar esencialmente congelada en su lugar. El gen DEC2 es una mutación genética que permite funcionar con menos sueño. Mientras la mayoría necesita 7 a 8 horas, las personas con este gen pueden dormir solo 4 a 6 horas y despertar con energía. Además de no sufrir efectos negativos, suelen tener un metabolismo más alto. Solo el 1% de la población tiene esta mutación, siendo más común en regiones con variaciones extremas de luz diurna como la Antártida. El síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es una afección que causa que las arterias pequeñas se contraigan, reduciendo el flujo sanguíneo principalmente en dedos de manos y pies.
nombrado por el médico francés Maurice Raynaud en 1862, afecta más a mujeres y habitantes de climas fríos. Los síntomas, que van de leves a graves, son desencadenados por el frío o estrés, causando cambios en el color de la piel y sensibilidad. Aunque afecta al 10% de la población y no tiene cura, se puede controlar evitando desencadenantes. Quimerismo. Ocurre cuando dos embriones se fusionan durante el desarrollo temprano, resultando en un individuo con dos conjuntos de ADN. Esta condición puede manifestarse de diversas formas. Taylor Moll, por ejemplo, tiene una línea distintiva en su torso con diferente color y textura a cada lado, mientras que otros pueden tener ojos de diferentes colores debido a la influencia de los distintos ADN en la pigmentación. El quimerismo también aparece en animales, como gatos y ratones, donde se observa en patrones de pelaje llamados mosaicos. Los ojos grises son poco comunes, con solo el 3% de la población teniendo este color. A diferencia de otros colores de ojos determinados por la cantidad de pigmentación, los ojos grises se deben a cómo la luz se dispersa en el iris. Tienen la misma cantidad de melanina que los ojos azules, pero distribuida de manera diferente, lo que crea su apariencia única. Estos ojos pueden cambiar de tono según la iluminación y tienen una rica historia cultural, desde su origen en Oriente Medio hasta su expansión por Europa y Asia. En la antigüedad, especialmente entre griegos y romanos, se consideraban un signo de sabiduría e incluso divinidad. Dextrocardia. Menos del 1% de la población mundial tiene dextrocardia, una condición donde el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho en vez del izquierdo. Aunque la mayoría de las personas afectadas viven normalmente, pueden surgir complicaciones cuando otros órganos vitales también están mal posicionados. La condición puede afectar el funcionamiento de los cilios pulmonares, causando problemas respiratorios e infecciones. Ocurre durante el desarrollo fetal y aunque puede tratarse con cirugía y marcapasos, puede presentar complicaciones posteriores. Las pestañas dobles son una característica genética rara conocida como distiquia que afecta a 1 de cada 10 personas. Causa una fila adicional de pestañas en el borde interior de los párpados. Aunque puede parecer atractivo, puede causar problemas como irritación ocular, sequedad y, en casos graves, daño a la córnea. Las personas afectadas suelen tener dificultades con lentes de contacto y sensibilidad a la luz. Elizabeth Taylor, la famosa actriz de Hollywood, tenía esta condición, al igual que la emperatriz bizantina Teodora, lo que contribuyó a considerar las pestañas dobles como un rasgo de belleza en la antigüedad. Luna Fenner nació con una enfermedad poco común llamada nevo melancólico congénito. Esta enfermedad provocó grandes marcas de nacimiento oscuras que se asemejaban a una máscara de Batman y que cubrían gran parte de su rostro. Sus padres estaban decididos a mejorar su calidad de vida y buscaron tratamiento médico. Descubrieron que las opciones en Estados Unidos eran bastante insatisfactorias. Sorpresa. Así que decidieron viajar a Rusia. Luna se sometió a una serie de cirugías innovadoras para eliminar gradualmente los nevis, con resultados prometedores, aunque su viaje aún continúa. Los nevos melanocíticos congénitos, o CMN, son marcas de nacimiento pigmentadas que aparecen en la piel debido a la proliferación de las células encargadas de producir melanina. Estos nevos pueden variar en tamaño, forma y color desde marrón claro hasta casi negro y ocurren en aproximadamente 1 de cada 100 nacimientos. El CMN gigante o grande es una ocurrencia mucho más rara y si bien la mayoría de los CMN son benignos, los más grandes pueden conllevar un riesgo ligeramente mayor de convertirse en melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. El hombre del tanque. El ascenso de China como potencia tecnológica y económica hoy en día es bien conocido, pero en 1989 el país estaba en crisis. Estudiantes y trabajadores de todo el país protestaban contra las malas condiciones de vida y la creciente inflación. El gobierno decidió adoptar una postura dura, lo que llevó al infame incidente del 4 de junio, cuando tropas armadas y tanques abrieron fuego contra los manifestantes que intentaban impedir su avance hacia la plaza de Tiananmen. Se estima que el número de muertos de ese día
fue de cientos, posiblemente miles, y muchos más resultaron heridos. Al día siguiente, cuando los militares comenzaron a retirarse de la plaza de Tiananmen, se desarrolló un evento que se convertiría en uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX. Un hombre solitario, vestido con una camisa blanca y pantalones negros, se interpuso frente a una columna de tanques, bloqueando su paso, a pesar de que los tanques aceleraban sus motores e intentaban maniobrar para esquivarlo, se mantuvo firme. En un momento dado, incluso se subió al tanque líder, golpeó la escotilla y aparentemente habló con los soldados que estaban dentro. Finalmente, 2 civiles entraron corriendo y lo sacaron de la calle. Este valiente individuo, pronto apodado el hombre del tanque, se convirtió en un símbolo de resistencia. Sin embargo, su identidad y destino siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Después de las protestas, miles de personas fueron arrestadas y detenidas, algunas de por vida, mientras que otras se enfrentaron a la ejecución. Todavía se desconoce si el hombre del tanque estaba entre ellos. El síndrome de la mano en espejo, también conocido como horno da mela, es una rara condición médica donde las manos son reflejos exactos una de la otra. Este fenómeno, observado en muy pocas personas en el mundo, se cree que es causado por una mutación genética durante el desarrollo embrionario. Durante la formación de las manos, una modificación en el patrón genético resulta en esta duplicación simétrica. Las personas con esta condición enfrentan desafíos únicos en su vida diaria. Ceguera facial. La prosopagnosia o ceguera facial es un trastorno neurológico que afecta al 2% de la población, impidiendo reconocer rostros, incluso de familiares cercanos. Las personas afectadas identifican a otros por señales alternativas como voz, ropa o peinados. Puede ser causada por lesiones cerebrales o ser hereditaria, y aunque no afecta la vista, memoria o inteligencia, dificulta el reconocimiento de objetos y la navegación. Entre los casos conocidos están Brad Pitt y Oliver Stacks. Una línea de semión. Es un rasgo físico poco común que ha fascinado a los médicos e investigadores durante muchos años. Es una afección en la que un solo pliegue recorre toda la palma de la mano en lugar de los 2 pliegues separados que suelen estar presentes. Se estima que menos del 5% de la población general padece esta afección. Sin embargo, curiosamente, se presenta con más frecuencia en hombres que en mujeres. Y los hombres tienen 3 veces más probabilidades de padecerla. Aunque la afección en sí no es dañina, está asociada con ciertos trastornos genéticos, como el síndrome de Down. También suele aparecer en personas con anomalías cromosómicas específicas, como el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. A pesar de que las líneas de semión son relativamente raras, se sabe que muchas personas famosas a lo largo de la historia las han tenido, incluidos Mark Wahlberg, Tony Robbins, Charlie Chaplin y Albert Einstein. Curiosamente, algunos estudios han sugerido que las personas con la línea de SOM pueden tener ciertas ventajas, sobre todo en áreas como la memoria y la capacidad artística. Longitudes distintas. A Matthias Schleit de Alemania también se lo llama el verdadero Hellboy, porque su brazo derecho es significativamente más largo que el izquierdo. Para ser exactos, un 33% más grande. Matthias también nació con un defecto genético poco común, pero ha aprendido a utilizar sus anomalías físicas a su favor. Hoy es un luchador profesional de pulsos que ha participado en 8 campeonatos nacionales y 14 competiciones internacionales. Comenzó a practicar la lucha de brazos en 2004, después de que su madre viera un folleto que invitaba a los luchadores de brazos masculinos y lo convenciera de unirse. Matthias lo hizo y, para su sorpresa, venció a todos los hombres en la competición. Pero incluso cuando tenía solo 3 años, ya sabía que su brazo tenía grandes poderes, ya que a menudo recogía grandes cubos llenos de carbón para su horno. Hoy, Matthias disfruta de su carrera en la lucha de brazos e incluso fue capaz de vencer a un robot de lucha de brazos. Joy y Joyce Maxino. Joy y Joyce Maxino son gemelas de Filipinas. Son siamesas craneopágicas, lo que significa que nacieron con sus cráneos fusionados, una afección a la que a menudo se le atribuyen pocas probabilidades de supervivencia. A estas gemelas se les había dado una esperanza de vida de 10 años,
pero han superado todas las expectativas y están prosperando a pesar de sus dificultades y ahora tienen 15 años. Existía la posibilidad de una operación para separar a las gemelas, pero habría costado $75,000, una suma que era claramente imposible de reunir para sus padres y también habría sido extremadamente arriesgada. Al final, los médicos simplemente decidieron que la operación era demasiado peligrosa y que la probabilidad de éxito sería muy pequeña. Las chicas ahora son famosas en TikTok y tienen muchos seguidores que están asombrados por la forma en que afrontan la vida y cómo logran todo lo que hacen gracias a su extraordinario trabajo en equipo. Osteogénesis imperfecta. En el extremo opuesto del espectro, algunas personas sufren lo que se conoce como osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos de cristal. Las personas con OI tienen huesos tan frágiles que se rompen fácilmente, a menudo por caídas menores o incluso sin una causa aparente. La OI afecta aproximadamente a 1 de cada 20.000 personas en todo el mundo. Escribir sobre la piel. Esta afección causa que al rascarse ligeramente la piel, aparezcan arañazos rojos similares a urticaria. Es poco frecuente, puede ocurrir a cualquier edad y los arañazos desaparecen en 30 minutos. Aunque su causa exacta es desconocida, se cree que esta dermatología puede ser provocada por penicilina, infecciones o problemas emocionales. La mayoría no busca tratamiento médico y cuando lo hacen, suelen recibir antihistamínicos. Zion Clark ahora es un luchador exitoso y posee el récord mundial Guinness por caminar sobre sus manos. Pero su vida, y especialmente su infancia, ha sido un camino difícil con muchos desafíos. Cuando era niño, Clark fue criado en hogares de acogida. Contó su historia en entrevistas y pasó años sufriendo acoso, desnutrición e incluso ataques físicos, todo ello mientras estaba en hogares de acogida y en la escuela. Pero su determinación y empuje personal le han ayudado a superar los peores momentos. Desde entonces, ha utilizado el deporte para cuidar de sí mismo y centrar sus energías en desarrollar un cuerpo superior increíblemente fuerte que le ha convertido en uno de los mejores deportistas de su tiempo. Ha pasado de un lado a otro por el sistema de acogida hasta que tenía unos 16 años y finalmente fue enviado a casa de una mujer que vio el corazón del joven. Ella adoptó a Clark y finalmente pudo sacar fuerzas de una familia amorosa y hacer de su vida un éxito en sus propios términos. El apoyo y el amor de la gente es lo que él atribuye a su capacidad de centrarse en la escuela y los deportes, y después de este momento decisivo en su vida, siguió adelante para alcanzar el éxito tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Isaiah Acosta ha estado luchando desde el momento en que nació. Entre toda una serie de problemas médicos que sufrió al nacer, también se descubrió que tenía una enfermedad rara conocida como agnatia, en la que el cuerpo queda sin mandíbula. Debido a esto y a sus otros problemas al nacer, no se esperaba que sobreviviera. Sin embargo, es un verdadero ejemplo de lo que sucede cuando el amor de un padre se impone y la voluntad del ser brilla. Ahora, en su edad adulta, Isaiah es un rapero consumado, orador público e inspiración para personas de todo el mundo. Habla a través de una aplicación de texto a voz en su teléfono y se describe como divertido, salvaje y cariñoso. A medida que fue creciendo, se le presentó la oportunidad de una cirugía estética de mandíbula, pero se negó, diciendo simplemente que ama como Dios lo hizo y que le gusta su forma de ser y que no cambiaría nada. En estos días, tiene un gran número de seguidores en su canal de TikTok, donde se lo conoce por entretener a los seguidores con sus habilidades de baile y rap, además de compartir los obstáculos de su vida diaria como una forma de inspirar a otros mientras ayuda a romper los estigmas que acompañan a la discapacidad. Nali Kriya. Es una técnica especial de yoga en la que se realizan movimientos abdominales haciendo rodar los músculos abdominales. No todo el mundo puede hacer esto porque es una técnica avanzada. Se cree que este ejercicio puede ayudar a limpiar los órganos internos y digestivos y fortalecer el músculo abdominal. Sonalia Kriya se toma muy en serio y solo se puede practicar con la ayuda de un maestro experimentado. Por lo tanto, solo una pequeña cantidad de personas pueden hacerlo. El ejercicio es así. Es muy importante tener el estómago vacío y luego simplemente ponerse de pie.
o puede comenzar con una posición de loto y la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante con las manos en las caderas. Primero exhala, luego contrae el abdomen e intenta moverlo en un movimiento de balanceo como de ondulación. Ekaterina Lasina, también conocida como Kate Lasina, es una exjugadora de baloncesto profesional y modelo que ha dejado una huella indeleble en el mundo del deporte y la moda gracias a su extraordinaria altura y su impresionante presencia física. Nacida en 1987, su estatura de 1,95 metros la distingue como una de las mujeres más altas del mundo, una característica que ha definido su trayectoria tanto personal como profesional. Su carrera deportiva comenzó en las canchas de Rusia, donde rápidamente se destacó como una atleta excepcional. Como miembro del equipo nacional ruso, demostró no solo una técnica impecable, sino también una comprensión estratégica del juego que la diferenciaba de sus contemporáneas. Con su imponente presencia física y su talento natural para el deporte, Ekaterina se convirtió en una fuerza dominante en la cancha, intimidando a sus oponentes y inspirando a sus compañeras de equipo por igual. Su dedicación inquebrantable al entrenamiento y su pasión contagiosa por el baloncesto le valieron numerosos reconocimientos y el respeto unánime de la comunidad deportiva internacional. Después de su carrera en el baloncesto, Ekaterina incursionó en el modelaje, donde su altura y elegancia la convirtieron en una sensación inmediata. Su presencia distintiva atrajo a marcas de moda prestigiosas, participando en campañas y desfiles internacionales. Esta transición exitosa demuestra su versatilidad excepcional. Su combinación única de atletismo y belleza la ha convertido en una figura influyente que desafía los estándares de belleza tradicionales, inspirando a otras mujeres a aceptar sus características únicas y perseguir sus metas sin límites. Sin huellas dactilares. Las huellas dactilares son únicas para cada persona, pero algunas personas nacen sin ellas. Apu, un hombre de Bangladesh, junto con su padre y abuelo, tienen una rara mutación genética que resulta en yemas de los dedos lisas sin huellas. Esta condición, que solo afecta a su familia, presenta desafíos en el mundo moderno donde las huellas dactilares son necesarias para identificación y tecnología. El linfedema genético de Mahogany-Gator es una enfermedad poco común que se produce por mutaciones en los genes responsables del desarrollo o el funcionamiento del sistema linfático. El trabajo de esta red es mantener el equilibrio de líquidos y las respuestas inmunitarias del cuerpo. Cuando se altera, el líquido linfático se acumula en los tejidos y esto provoca hinchazón, que se produce con mayor frecuencia en las extremidades de la persona afectada. Mahogany-Gator tiene la misión de desafiar los estándares de belleza. Mientras crea conciencia sobre esta enfermedad poco común, es una modelo que está en el mundo enfrentándose a la industria y exigiendo que la gente piense antes de juzgar. Mahogany tiene linfedema genético y esto ha provocado que su pierna se hinche hasta más de 100 libras. Pero ella está aceptando su singularidad y mostrando al mundo que ser diferente puede ser hermoso. El linfedema genético afecta aproximadamente a 1,15 de cada 100.000 personas menores de 20 años y se observa con mayor frecuencia en mujeres. Los síntomas pueden variar desde una hinchazón leve a severa, que a menudo afecta una o más extremidades. También puede haber algunos cambios en la piel, así como una movilidad reducida y una mayor susceptibilidad a infecciones, como celulitis. En algunos casos, la piel puede endurecerse y engrosarse y convertirse en una afección llamada fibrosis. Sin dolor. El dolor es un sistema de señalización que nos advierte de muchas cosas peligrosas que no deberíamos hacer, como no tocar el calor o tener cuidado con un cuchillo. Y por supuesto, si las personas no sintieran dolor, la tasa de mortalidad sería mucho mayor. Pero, ¿te imaginas vivir sin sentir dolor? Probablemente no, pero hay una mujer llamada Jo Cameron que tiene esta condición. Ella puede decirte cómo se siente vivir en un mundo sin dolor. Se dice que solo hay 2 personas en el mundo que tienen esta rara mutación genética, y Jo es una de ellas. La mujer explicó que a menudo se quema los brazos en el horno, pero simplemente tiene que estar súper alerta en todo momento. Además, nunca se siente ansiosa o asustada porque la mutación muy rara en su ADN asegura que nunca sienta dolor.
Robert Johnson. Aprender una nueva habilidad puede ser frustrante y nadie lo sabía mejor que Robert Johnson, que tuvo dificultades con la guitarra en sus primeros años. Johnson, que falleció en 1938, es recordado hoy como una leyenda del blues y un guitarrista sin igual que influyó en todos, desde los Rolling Stones hasta Muddy Waters. Sin embargo, su camino hacia la maestría no fue nada fácil. A principios de la década de 1930, Johnson era considerado un guitarrista mediocre en el mejor de los casos. Uno de sus contemporáneos recordó que la gente se estremecía cuando tocaba, pero después de desaparecer en un viaje a través del Delta durante 2 años, Johnson regresó como un músico completamente transformado. Tocó para aquellos que una vez se habían burlado de él, dejándolos atónitos por su increíble mejora. Las nuevas habilidades de Johnson eran tan extraordinarias que a muchos les resultó imposible creer que hubiera logrado tal progreso en tan poco tiempo. Esto dio lugar a rumores de que Johnson había hecho un trato con el diablo para obtener su extraordinario talento. En mayo de 1937 lanzó Crossroad Blues, una canción en la que describía su encuentro con el diablo en una encrucijada. La leyenda creció a medida que Johnson hacía más referencias al diablo en su música y murió prematuramente a la edad de 27 años. Algunos incluso creen que Crossroad Blues está maldito, ya que varias bandas que lo han versionado han sufrido desgracias, lo que llevó a muchos a evitar tocar la canción por completo. Mohammed y Huda Shehatab son hermanos que vienen de Egipto. La pareja es conocida no solo por sus extraordinarias características físicas, sino también por su determinación y resistencia frente a una rara condición médica. A ambos se les diagnosticó gigantismo, que se produce como resultado de tumores benignos en sus glándulas pituitarias. Esto ha provocado que los hermanos hayan experimentado un crecimiento excesivo en sus extremidades y otras partes del cuerpo desde la adolescencia. Esta condición ha moldeado profundamente sus vidas, pero también les trajo reconocimiento mundial. Entre ellos, Mohammed y Huda han estado encantados de haber tenido a los portapapeles en el Gran Libro para sostener 5 récords mundiales Guinness para ellos. Muhammad tiene la mayor envergadura de brazos de un hombre vivo, con 2,5 metros, y la mayor envergadura de manos, con 31,19 centímetros. Mientras tanto, Huda ostenta los récords de manos y pies más grandes de una mujer viva, así como la mayor envergadura de brazos de una mujer, con 2,21 metros. Juntos, su altura combinada de 13 pies y 7 pulgadas es casi del tamaño de un gran autobús rojo de 2 pisos de Londres. Crecer con gigantismo es algo que ha planteado desafíos significativos para la pareja, como probablemente puedas imaginar. Muhammad ha hablado de cómo su tamaño inusual ha convertido las actividades cotidianas y el apretón de manos en recordatorios constantes de su diferencia. Huda ha hablado de su incapacidad para vivir lo que podría considerarse una vida normal, pero encuentra consuelo en sus récords y reconocimiento, ya que los ve como un paso hacia la autoaceptación. Clicking. Si tienes la extraña habilidad de expulsar saliva por debajo de la lengua, eres una de las personas más raras del mundo. Este don se llama glicking. Ocurre cuando la saliva que se ha acumulado en la glándula submandibular es comprimida por la lengua y expulsada a través del canal de Wharton. Para algunas personas, esto ocurre de forma inesperada, como cuando están hablando, comiendo, bostezando o incluso simplemente cepillándose los dientes. Pero te sorprendería saber que en realidad existe un concurso para glickers. Aunque no es tan oficial como los récords mundiales Guinness, un hombre llamado Colm Blades de la ciudad de Kent, en Inglaterra, tiene el récord de la distancia glicker más lejana, con 57 pulgadas, o 145 centímetros. Según un profesor de la Universidad de Londres, los glickers deben haber acumulado una cantidad mayor de saliva de lo normal en sus conductos salivales para hacer esto. El hombre de la máscara de hierro. Mientras que los superhéroes modernos usan máscaras para proteger sus identidades, una misteriosa figura en la Francia del siglo XVII se vio obligada a ocultar su rostro detrás de una máscara de hierro
convirtiéndose en uno de los prisioneros más enigmáticos de la historia europea. A pesar de que no poseía poderes extraordinarios ni habilidades sobrenaturales, este individuo, conocido simplemente como el hombre de la máscara de hierro, se convirtió en un prisionero político de alta seguridad que fue mantenido bajo estricta vigilancia en diversas cárceles francesas durante el reinado del Rey Sol, Luis XIV. La verdadera identidad de este misterioso prisionero ha permanecido oculta a través de los siglos, envuelta en un velo de secretismo tan impenetrable como la propia máscara que llevaba, pues según los registros históricos, únicamente su carcelero tuvo el privilegio de ver su rostro. El primer registro de su encarcelamiento data de 1669, cuando esta enigmática figura comenzó un largo periplo por diferentes prisiones del reino francés, culminando con su traslado final a la infame Bastilla en 1698. Su vida llegó a su fin en noviembre de 1703, y su cuerpo fue sepultado con premura al día siguiente, llevándose consigo a la tumba los secretos de su verdadera identidad. Las especulaciones sobre la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro han dado lugar a numerosas teorías a lo largo de los siglos, cada una más intrigante que la anterior. Mientras algunos historiadores sostienen que podría haber sido un noble inglés caído en desgracia, otros investigadores han propuesto teorías más audaces que lo vinculan directamente con la familia real francesa, sugiriendo que podría haber sido un hijo ilegítimo del rey o, más controversialmente aún, un hermano mayor de Luis XIV, cuya existencia podría haber amenazado la legitimidad del monarca en el trono. A pesar de siglos de minuciosas investigaciones históricas y el surgimiento de innumerables teorías, la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro continúa siendo uno de los misterios más fascinantes y perdurables de la historia francesa, desafiando todos los intentos de resolver este enigma que ha cautivado la imaginación de generaciones. La tostadora de Poe. Una misteriosa tradición. Edgar Allan Poe sigue siendo un ícono literario celebrado por sus obras que siguen cautivando a los lectores. Después de su muerte en octubre de 1849, el mundo siguió adelante. Pero una figura misteriosa no estaba dispuesta a dejar que el recuerdo de Poe se desvaneciera. A partir de 1949, un siglo después de su muerte, surgió un ritual que duró hasta 2009. Este enigmático individuo, conocido como la tostadora de Poe, visitaba la tumba de Poe todos los años en su cumpleaños, el 19 de enero, y honraba al escritor de una manera única. Vestido con una gabardina y un sombrero, el tostador de Poe llegaba al lugar de entierro de Poe en Baltimore, Maryland, con una botella de coñac, un vaso, una nota y 3 rosas rojas. El ritual era siempre el mismo. La figura servía un vaso de coñac, ofrecía un brindis por Poe y luego dejaba el resto de la botella junto con la nota y las rosas en la tumba. Se cree que el significado de las 3 rosas representa a Poe, su esposa, Virginia, y su suegra, María. La elección del coñac sigue siendo un misterio, ya que Poe nunca mencionó la bebida en sus escritos, lo que llevó a algunos a especular que el coñac tenía un significado personal para el tostador y no para el propio Poe. Esta tradición, que continuó durante 60 años, despertó una curiosidad interminable sobre la identidad del tostador de Poe. ¿Fue la misma persona durante todos esos años o tal vez un grupo de seguidores dedicados? ¿Podría haber sido alguien relacionado con la vida de Poe? El misterio sigue sin resolverse incluso después de que el ritual terminara en 2009. En 2016, la Sociedad Histórica de Maryland revivió la tradición, organizando una competencia anual para seleccionar una nueva tostadora de Poe. Si bien la identidad de la nueva tostadora se mantiene en secreto cada año, la mística original que rodea al ritual ha disminuido un poco, dejando el legado de la tostadora original de Poe como uno de los misterios literarios más intrigantes del siglo XX. Jamie Keaton. Es un hombre sencillo, va a trabajar, conduce su coche, paga sus impuestos y a sus 47 años espera poder jubilarse algún día. Pero hay algo más en Jamie que lo hace mucho más inusual, por no decir que distrae de lo único. Porque aunque los forasteros y los uniformados pueden conocerlo simplemente como Jamie, sus amigos cercanos y compañeros de trabajo
lo conocen por un apodo poco favorecedor: la ventosa humana. Jamie puede hacer que las cosas se adhieran a su piel con poco o ningún esfuerzo, y su piel actúa como una especie de tentáculo de pulpo, simplemente succionando cosas y lanzándolas como si estuviera cargado con miles de pequeñas ventosas en sus poros. Jamie es como una especie de trampa para moscas humana y tiene que tener mucho cuidado con dónde mete los dedos y los apéndices. Su médico, el Dr. Nguyen Mayent, ha comentado que, aparte de esta pegajosa afección, Jamie está perfectamente sano y lleva una vida plena sin otros problemas médicos. Trabaja, va a partidos de béisbol y básicamente hace cualquier otra cosa normal que el resto de nosotros haríamos. Jamie se toma este supuesto problema con calma e incluso se ha divertido con él a veces. Un verano hacía tanto calor que decidió afeitarse la cabeza y después asistió a un evento deportivo en el que, en un momento dado, la pelota se dirigía directamente hacia él y tras intentar atraparla y fallar, se dio cuenta de que la bebida que sostenía no estaba por ningún lado. Resultó que simplemente estaba pegada horizontalmente en la parte posterior de su cabeza y se derramaba lentamente por todas partes, para gran risa de todos los que estaban allí presentes. La macrodactilia es una afección rara que causa el crecimiento anormal de dedos en manos o pies, afectando a una de cada 100.000 personas. Puede aparecer en una o ambas extremidades, afectando huesos y tejidos, lo que causa problemas funcionales. La condición puede ser congénita o desarrollarse durante la infancia, resultando en dedos significativamente más grandes y a veces más calientes al tacto. Aunque se puede tratar quirúrgicamente, no tiene cura. Stephen Ludwig, a quien se le conoce principalmente por el apodo de Steve O'Lady, puede que lo reconozcas si estás en TikTok, ya que es una especie de sensación en esa plataforma en particular, donde tiene más de 1 millón de seguidores que se inspiraron con su historia y motivaciones diarias. Steven tiene un trastorno óseo súper raro llamado síndrome de Maffucci, que es tan inusual que solo se ha sabido de su existencia en menos de 200 casos en los últimos 150 años. Steven ha estado recibiendo tratamiento y cirugía desde que tenía unos 3 años y comparte su extraordinaria historia en línea mientras demuestra que sigue superando las probabilidades todos los días. El síndrome de Maffucci es un síndrome que causa múltiples tumores óseos benignos y crecimientos de tejido blando llamados hemangiomas. Y esta enfermedad fue descrita por primera vez por Angelo Maffucci en 1881, de ahí el nombre. Presenta un gran desafío para quienes lo padecen y puede causar muchos otros problemas de salud en quienes lo padecen. Los tumores benignos de cartílago que se desarrollan a menudo en los huesos largos del cuerpo de los brazos y las piernas pueden causar deformidades óseas, fracturas y el acortamiento de las extremidades, así como estos. Las personas con el síndrome también tienen esos grupos de vasos sanguíneos que pueden formar bultos debajo de la piel o dentro de los órganos internos. Estos problemas pueden causar dolor crónico, movilidad reducida y un mayor riesgo de fracturas. Y también existe un riesgo mucho mayor de ciertos tipos de cáncer, así como complicaciones que involucran sangrado de los crecimientos vasculares que pueden afectar los órganos. Azul y rojo. ¿Conoce a alguien que la padezca? La combinación de cabello rojo y ojos azules es bastante rara. Según varias estadísticas, se dice que solo el 17% de las personas en el mundo tienen ojos azules y solo entre el 1 y el 2% de las personas tienen cabello rojo. Entonces, si combina estas dos características, encontrará que solo hay un 17% de personas con esta combinación. 13 millones puede parecer mucho, pero en contraste con los 7.7 mil millones de personas en la Tierra, no es mucho. Pero ¿cuál es la razón por la que las personas pelirrojas con ojos azules se caracterizan como raras? Tiene que ver con el ADN, y esta apariencia es el resultado de dos conjuntos diferentes de instrucciones de ADN. Para tener ojos azules y cabello rojo, la persona debe heredar ambos genes de ambos padres. Jack, la leyenda sin resolver. Para aquellos fascinados por las historias de crímenes y misterios oscuros, la leyenda de Jack el Destripador representa uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal. Este infame asesino en serie
sembró el terror en las calles empedradas del East End de Londres, particularmente en el distrito de Whitechapel, durante un período sangriento entre 1888 y 1891. Jack el Destripador alcanzó notoriedad por los brutales asesinatos de 5 mujeres que trabajaban como prostitutas, aunque investigaciones posteriores y testimonios de la época sugieren que el número real de víctimas podría ascender a entre 11 y 12 mujeres. La naturaleza de los crímenes era particularmente perturbadora. Cada víctima fue encontrada con la garganta salvajemente seccionada y el cuerpo meticulosamente mutilado, con una precisión que llevó a los investigadores a especular que el asesino poseía un conocimiento profundo y detallado de anatomía humana, posiblemente con formación médica o quirúrgica. A pesar de una investigación policial exhaustiva que movilizó a todo Scotland Yard y generó más de 5.000 entrevistas y cientos de pistas potenciales, Jack el Destripador nunca fue identificado. Curiosamente, el nombre por el que se le conoce universalmente probablemente ni siquiera era el suyo. El infame apodo Jack el Destripador se originó a partir de una serie de cartas provocadoras y burlescas enviadas a la Policía Metropolitana de Londres, firmadas con ese seudónimo, aunque la autenticidad de dichas cartas sigue siendo objeto de debate. La verdadera identidad de este asesino victoriano permanece como uno de los misterios criminales más intrigantes y debatidos de la historia, generando innumerables teorías y especulaciones que continúan cautivando a investigadores y entusiastas del true crime hasta el día de hoy. Bojana Danilović es una mujer notable de Serbia que vive con una condición neurológica extraordinariamente rara y súper desconcertante conocida como fenómeno de orientación espacial, que la hace ver el mundo completamente al revés. A pesar de que sus ojos capturan las imágenes correctamente, su cerebro las invierte inexplicablemente, y esto ha dejado intrigados a los investigadores de instituciones como Harvard y el MIT. Pero, al menos por ahora, todavía no tienen una explicación definitiva de por qué le está sucediendo. De niña, su condición tuvo un impacto en su desarrollo. Comenzó a gatear hacia atrás y le costaba adaptarse a las formas convencionales de caminar e interactuar con el mundo. Incluso hoy, su rutina diaria requiere algunas adaptaciones bastante singulares. Algunas de ellas son complicadas para quienes la rodean, pero han resuelto algunos de los problemas para ella a largo plazo. En su trabajo municipal, usa un monitor y un teclado al revés. Sostiene su teléfono y periódicos invertidos y ajusta su televisor en casa para adaptarlo a su perspectiva. Pero incluso con todos estos desafíos, ha sobresalido. Tiene un título en economía y trabaja en el ayuntamiento de su localidad, donde su ingenio y resiliencia brillan. Ha descrito su visión del mundo como normal para ella y simplemente sigue adelante en un mundo donde todo lo demás es mucho menos conveniente, más para ella que para la mayoría de los demás. El síndrome de las orejas de elfo. El mundo del anime probablemente volvió loca a la gente con el uso de orejas de elfo y se convirtió en una tendencia en algunos países. ¿Pero sabías que algunas personas nacen con orejas de elfo? El síndrome de las orejas de elfo también se llama oreja de Stahl y se considera una anomalía en el oído. Como puedes adivinar por el nombre, la anomalía en la oreja hace que sea puntiaguda por fuera y se parezca exactamente a la oreja de un elfo real. Afortunadamente, no causa ningún inconveniente ni afecta la capacidad de la persona para escuchar correctamente. Las personas que nacen con esto generalmente no hacen nada por su singularidad, pero hay quienes decidieron someterse a una cirugía porque no les gustaba la forma de sus orejas. Los niños verdes de Woolpit. Concluimos esta lista con una historia fascinante que ha intrigado durante siglos a aquellos que exploran los misterios más enigmáticos de la historia medieval. Los niños verdes de Woolpit, un relato extraordinario que se desarrolla en el siglo XII, ha cautivado la imaginación de historiadores y estudiosos durante generaciones. En el tranquilo pueblo de Woolpit, ubicado en el condado de Suffolk, los habitantes locales vivieron un acontecimiento sin precedentes cuando descubrieron a 2 niños cuya piel presentaba un inexplicable tono verdoso. Los pequeños, visiblemente perturbados y desorientados, se comunicaban en un idioma completamente desconocido para los aldeanos, añadiendo otra capa de misterio a su ya extraordinaria aparición. Los niños fueron puestos bajo el cuidado del respetado Sir Richard de Can,
quien, movido por la compasión, les ofreció diversos alimentos para aliviar su evidente hambre. Sin embargo, los misteriosos visitantes rechazaron inicialmente toda clase de sustento, hasta que, días después, descubrieron por casualidad un cultivo de judías verdes en los jardines de la propiedad. Para asombro de todos los presentes, comenzaron a devorar las judías directamente de las plantas, como si fuera el único alimento que reconocían como familiar. Durante su estancia prolongada bajo la tutela de Sir Richard, los niños experimentaron una transformación gradual pero notable. Con el paso del tiempo, su peculiar tono verde fue desvaneciéndose conforme se adaptaban a una dieta más convencional. Simultáneamente, fueron adquiriendo el dominio del inglés, lo que les permitió compartir fragmentos de su historia, aunque sus revelaciones sobre sus orígenes permanecieron envueltas en un halo de misterio y ambigüedad. El destino de los hermanos tomó caminos divergentes. Trágicamente, el niño sucumbió a una enfermedad poco después de recibir el bautismo cristiano. Su hermana, quien posteriormente adoptó el nombre de Agnes, prosperó bajo el cuidado de Sir Richard, dedicándose a su servicio durante numerosos años. Finalmente, encontró su lugar en la sociedad medieval al contraer matrimonio con Richard Barr, quien ostentaba el distinguido cargo de archidiácono de Ely. Esta extraordinaria narrativa permanece como un testimonio perdurable de los enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo. A pesar de los siglos transcurridos y los múltiples intentos de explicación científica, el misterio de los niños verdes de Woolpit continúa resistiéndose a una interpretación definitiva, recordándonos que existen fenómenos que escapan a nuestra capacidad de comprensión inmediata. Chanel Tapper, una extraordinaria estudiante californiana que posee el récord mundial de la lengua más larga jamás documentada. Su lengua mide unos impresionantes 3,8 pulgadas desde la punta hasta el labio superior, lo que representa más del doble de la longitud promedio en humanos. Esta talentosa joven, apasionada por compartir sus singulares habilidades, ha cautivado a audiencias en todo Internet con sus asombrosas demostraciones. Su repertorio incluye una variedad de hazañas fascinantes, desde el clásico gesto de tocarse la punta de la nariz hasta lograr alcanzar su globo ocular y el lóbulo de la oreja con precisión sorprendente. Quizás uno de sus trucos más impresionantes es su capacidad para lamerse el codo, una acción que la mayoría de las personas consideran físicamente imposible. De hecho, este logro en particular ha generado numerosos desafíos en redes sociales, aunque pocos pueden igualar su destreza. La extensión y flexibilidad de su lengua son verdaderamente extraordinarias, desafiando los límites de lo que se considera anatómicamente posible. Sin embargo, es importante destacar que Chanel aborda su don único con profesionalismo y dignidad, enfocándose en compartir su talento de manera respetuosa y educativa. Su historia nos recuerda que cada persona posee características únicas que merecen ser celebradas y admiradas por su singularidad. Dientes adicionales. La mayoría de las personas adultas del mundo tienen 32 dientes. Sin embargo, hay una historia sobre un niño que no solo tiene unos pocos dientes adicionales, sino 300 dientes adicionales. Y sí, no estoy bromeando. Este es John Chris Carl Carante, un niño de 9 años de Filipinas con una enfermedad rara llamada hiperdoncia, que significa tener muchos más dientes. Grigori Rasputin era todo menos común. Nacido en una familia campesina en Siberia el 9 de enero de 1869, ejercería una influencia significativa en Rusia durante uno de los períodos más turbulentos del país. La vida de Rasputin dio un giro dramático en 1897 después de una profunda conversión religiosa en un monasterio, lo que le valió una reputación de monje. A pesar de no tener ningún cargo oficial dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, en 1903, Rasputin se dirigió a San Petersburgo, donde su enigmática presencia cautivó a muchas figuras prominentes. 2 años después, en 1905, conoció al zar Nicolás II y a la emperatriz Alejandra. En aquella época, la monarquía rusa se encontraba bajo una enorme presión, sobre todo porque el único hijo de la pareja real, que padecía hemofilia, estaba gravemente enfermo. Después de que una herida dejara al joven príncipe al borde de la muerte, llamaron a Rasputín y, para asombro de todos,
el misterioso monje aparentemente lo curó. Reconociendo la importancia de Rasputín para la supervivencia de su hijo, el zar y la emperatriz lo invitaron a unirse a la corte real. Rasputín se convirtió rápidamente en una figura poderosa, y muchos creían que ejercía más influencia sobre la familia real que el propio zar. A pesar de la preocupación generalizada sobre los antecedentes de Rasputín y la fuente de su poder, la emperatriz se mantuvo firme en su confianza, convencida de que Rasputín era esencial para el bienestar de su hijo. La influencia de Rasputín creció, al igual que su notoriedad. Se extendieron rumores de que él era el verdadero gobernante de Rusia, y el hecho de que sobreviviera a múltiples intentos de asesinato solo contribuyó a acrecentar su leyenda. En 1914, una mujer apuñaló a Rasputín en el estómago, dejándolo gravemente herido. Sin embargo, después de una operación y un período de recuperación, salió aparentemente ileso, lo que alimentó aún más el misterio que lo rodeaba. Sin embargo, la suerte de Rasputín finalmente se acabaría. El 30 de diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov, junto con otros miembros de la élite rusa, orquestaron su asesinato. Rasputín fue atraído a la casa de Yusupov, donde fue envenenado con cianuro, té y pasteles mezclados. Sorprendentemente, Rasputín no pareció verse afectado por el veneno. Cuando el veneno falló, Yusupov recurrió a dispararle a Rasputín en el pecho. Incluso entonces, se dice que Rasputín Frambuesa se levantó e intentó escapar, solo para ser baleado nuevamente en el patio. Para asegurar su muerte, su cuerpo fue envuelto en tela y arrojado a un río. Y su misterioso legado continúa cautivando a historiadores y narradores por igual. Amarre Stover es un joven de Decatur, en Alabama, que vive con una enfermedad llamada neurofibromatosis, que es un trastorno genético poco común que provoca el crecimiento de tumores en su rostro. Esta enfermedad ha afectado significativamente su visión. Solo puede ver parcialmente con un ojo y puede realizar su vida diaria. Se trata de un tipo de trastorno genético en el que se forman tumores en el cuerpo y en el sistema nervioso. Se adhieren a los tejidos nerviosos y son generalmente benignos. Los crecimientos no cancerosos y los síntomas suelen ser leves. Sin embargo, ha habido casos extremos y las complicaciones de este tipo de trastorno pueden provocar pérdida de audición, problemas cardiovasculares, pérdida de la visión, dificultades de aprendizaje y a veces dolor intenso. Vivir con cualquier tipo de enfermedad crónica no es nada fácil, pero los distintos tipos de neurofibromatosis pueden causar crecimientos extremos en cualquier parte del cuerpo y en ocasiones son tan invasivos que literalmente cubren todo el rostro y el cuerpo de una persona. Es una enfermedad difícil de vivir en el extremo del espectro, pero quienes la padecen tienen personalidades poco comunes que les dan un nivel diferente de fuerza para controlar su enfermedad en un mundo que no aprecia las diferencias. Hombre elástico. La piel hiperelástica, una condición rara que afecta a menos de 300 personas en el mundo, permite estirar la piel como una banda elástica. Causada por una mutación genética que afecta la producción de colágeno, es más común en mujeres y hace la piel propensa a lesiones. Los científicos estudian esta condición para desarrollar materiales médicos más flexibles. Un caso famoso fue el hombre elástico, quien podía doblar sus extremidades de formas aparentemente imposibles. Aleister Crowley, el ícono ocultista. Aleister Crowley estaba lejos de ser un personaje común. Se autoproclamó un mago con el poder de Buda, una declaración que resume la excentricidad de esta enigmática figura. Nacido en 1875, Crowley era hijo de un devoto predicador evangélico, pero pronto desarrolló un fuerte desdén por la religión. Abandonando la escuela, siguió una carrera como montañista antes de adentrarse profundamente en el ocultismo. En 1898, Crowley se unió a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad secreta dedicada al estudio de lo oculto. Sin embargo, finalmente fue expulsado del grupo por batirse en duelo. La riqueza de Crowley le permitió disfrutar de sus caprichos sin mayores consecuencias y canalizó su naturaleza de espíritu libre para fundar su propia religión, la Orden de Telema, que seguía la regla de «haz lo que quieras». La reputación de Crowley en el mundo ocultista
creció y se volvió cada vez más misterioso. Compró Boleskine House, una mansión aislada en Escocia donde podía realizar sus rituales satánicos en paz. Sin embargo, después de dejar la casa para un viaje a París, supuestamente se olvidó de disipar a los 12 reyes y duques del infierno que había convocado, lo que provocó consecuencias desastrosas. Los 2 hijos de la ama de llaves murieron repentinamente y, según se informa, otro empleado intentó asesinar a su familia mientras estaba ebrio. Incluso después de cambiar de dueños, la casa permaneció embrujada y un general del ejército que la compró se suicidó en 1965. Más tarde, Jimmy Page de Led Zeppelin fue dueño de la casa, pero pasó poco tiempo allí y se la entregó a un amigo que afirmaba oír ruidos inexplicables y ver apariciones fantasmales. La vida de Crowley sigue estando llena de misterio y su oscuro legado sigue intrigando incluso después de su muerte. Akshat Sasina. Cuando Akshat Sasina tenía apenas 1 año, entró en el gran libro Guinness de los récords por tener la mayor cantidad de dedos en las manos y los pies de cualquier persona en todo el mundo. De hecho, este niño tenía 34 dedos en las manos y los pies, lo que es bastante más que el ser humano promedio. Nacer con dedos adicionales en las manos o los pies es bastante poco común, pero tal vez no tan raro como se podría pensar. Sucede de vez en cuando y generalmente se modifica mediante una cirugía que elimina el dedo adicional. Pero, ¿quién dice que solo se deben tener 5 en cada mano o pie? ¿Es una tontería de mente estrecha? ¿Qué piensa usted? ¿Qué haría si tuviera la bendición de tener dedos adicionales? Probablemente lo haría especialmente bueno para hacer cosquillas, me imagino. El término médico para tener dedos adicionales en las manos o los pies es polidactilia. Proviene de la palabra griega poli, que significa muchos, y dactilos, que significa dígitos. Existen muchos tipos diferentes de esta afección, la mayoría de ellos relacionados con el lugar donde crece el dedo adicional, pero en general aparecen junto al 5º dedo de la mano o del pie. Esta afección tiende a ser hereditaria y puede ser el resultado de mutaciones genéticas. Y como hemos visto, es el caso de muchas de las características inusuales que hemos visto hoy, o, en ocasiones, puede ser el resultado de las condiciones ambientales. A veces, los dedos adicionales de las manos o de los pies son completamente funcionales como cualquier otro de la mano y el pie. Displasia cladocraneal. Corey Bennett, de Indiana, se hizo viral en TikTok por su displasia cladocraneal, un trastorno genético raro que debilita dientes y huesos. Esta condición le causó ausencia de clavícula y otros problemas físicos que lo llevaron a sufrir acoso. Sin embargo, Corey usó TikTok para crear conciencia sobre su condición, comenzando con un video donde mostraba sus hombros flexibles. A pesar de algunos comentarios negativos, sus videos han alcanzado millones de vistas y continúa compartiendo su experiencia para educar a otros. Stevie Cooper. Si te gustan los thrillers de espionaje o de investigación, el nombre de D.B. Cooper puede sonarte familiar. Es la figura notoria que secuestró un vuelo de Northwest Orient Airlines en 1971, un misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Cooper fue descrito como un hombre tranquilo de unos 40 años, vestido con traje. Antes del vuelo, pidió tranquilamente una bebida en el salón de la aerolínea. Sin embargo, una vez en el aire, alrededor de las 3 de la tarde, Cooper le entregó una nota a una azafata en la que afirmaba que tenía una bomba en su maletín. Le ordenó que se sentara a su lado, lo que ella hizo por miedo. Después de revelar un maletín lleno de cables, le dio otra nota para que se la pasara al capitán. Esta nota exigía $200,000 en billetes de $20 y 4 paracaídas. Cuando el avión aterrizó en Seattle, Cooper intercambió a los 36 pasajeros por el dinero y los paracaídas, manteniendo a algunos miembros de la tripulación a bordo. Luego ordenó al piloto que volara hacia la Ciudad de México, en algún lugar entre Seattle y Reno, alrededor de las 8 de la tarde, y Cooper abrió la puerta trasera y se lanzó en paracaídas en la noche con el dinero del rescate. A pesar de una investigación exhaustiva por parte del FBI, Cooper desapareció sin dejar rastro. Su verdadera identidad sigue siendo desconocida,
y hasta el día de hoy nadie sabe si D.B. Cooper era siquiera su verdadero nombre. Tina Earls. Cuando Tina Earls tuvo una llaga en el interior de la nariz allá por 2012, al principio no le dio mucha importancia, pero luego empezó a picarle muchísimo y empezó a supurar. Poco después, se le entumeció todo el lado izquierdo de la cara y se volvió insoportable. Así que en 2013 fue al médico y le dijeron que era solo un folículo piloso infectado. Pero después de unos meses, le había crecido un bulto en el costado de la nariz. Otra vez. La despidieron y la mandaron al hospital, pero el bulto creció y comenzó a ir a un especialista donde probaron todo tipo de pociones y ungüentos, pero nada ayudaba a reducir el bulto. Finalmente, un especialista diferente decidió hacer una biopsia del bulto y rápidamente determinaron que el crecimiento era cáncer. Le extirparon parte de la nariz y esperaron para ver si había resuelto el problema, pero era mucho peor de lo que pensaron al principio, por lo que los médicos le sugirieron radioterapia. Entonces decidió que necesitaba una mejor oportunidad de sobrevivir, así que pidió que se lo extirparan por completo. Heterocromía. La heterocromía es una condición real donde los iris tienen diferentes colores. Puede manifestarse como heterocromía completa, cada ojo de distinto color, como negro y marrón, segmentaria, diferentes colores en partes del mismo iris, o central, color diferente en el anillo exterior. También puede afectar piel y cabello. Se recomienda consultar a un oftalmólogo para descartar problemas médicos asociados. El hombre de Taure. Continúa siendo uno de los enigmas más desconcertantes y fascinantes para todos aquellos que la escuchan. En una tarde aparentemente normal de 1954, un viajero de aspecto distinguido arribó al transitado aeropuerto de Haneda, que actualmente conocemos como el Aeropuerto Internacional de Tokio. Los testigos lo describieron como un hombre caucásico bien vestido, con una barba cuidada y piel clara, que se comportaba con total naturalidad y seguridad. Todo transcurría con absoluta normalidad durante el proceso rutinario de inmigración hasta el momento crucial en que presentó su documentación a los oficiales. El pasaporte que entregó, aunque aparentemente auténtico en todos sus aspectos físicos y de seguridad, contenía un detalle que dejó atónitos a los funcionarios. Había sido expedido por un país llamado Taurez, una nación que no existía en ningún mapa ni registro oficial. Para aumentar el misterio, el hombre portaba una chequera emitida por una entidad bancaria que resultó ser igualmente inexistente, y cuando los agentes contactaron con la empresa japonesa donde afirmaba tener una reunión programada, ésta negó categóricamente cualquier conocimiento sobre él o la supuesta cita. A pesar de la creciente confusión, el viajero mantuvo con absoluta convicción que Taurez era una nación perfectamente real, ubicada estratégicamente entre Francia y España, donde aseguraba haber vivido toda su vida. Cuando los agentes, cada vez más desconcertados, le presentaron un mapa detallado de la región, el hombre señaló con total seguridad el área que en nuestro mundo ocupa el Principado de Andorra. Su perplejidad fue evidente al no encontrar su supuesta patria en el lugar donde estaba convencido que debería estar. Ante esta extraordinaria situación, las autoridades decidieron retener al misterioso viajero en una habitación de hotel cercano, bajo estricta vigilancia policial, mientras intentaban desentrañar el enigma de su procedencia y la autenticidad de sus documentos. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo un giro aún más inexplicable. El hombre había desaparecido por completo de la habitación cerrada y vigilada, sin dejar el más mínimo rastro de su presencia o indicios de cómo logró evadirse. Más intrigante aún, se llevó consigo todos sus misteriosos documentos, eliminando así cualquier evidencia física de su existencia. Hasta el presente, este incidente permanece como uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna, pues nadie ha logrado determinar la verdadera identidad del viajero, su auténtico origen o el destino final al que se dirigió tras su inexplicable desaparición. Larry Gómez. Es oficialmente el hombre más peludo del mundo entero y está muy orgulloso de ello. Casi el 98% de su cuerpo está cubierto de pelo grueso y oscuro. Y esto no es el resultado de algún tipo de incidente estilo cómic con una poción mágica o algo así. Larry nació de esta manera. Tiene hipertricosis generalizada congénita.
Este es el término médico que se utiliza para describir la cantidad anormal de crecimiento de pelo en el cuerpo humano. En la historia, la afección a menudo significaba que la persona con el trastorno se encontraba etiquetada como un hombre lobo o una mujer barbuda, y luego a menudo se la miraba fijamente y se la veía como un fenómeno. Muchos de ellos encontraron trabajo en el circo como artistas. Basándonos en esta percepción pública y en la total ignorancia general, lamentablemente, las cosas no son tan diferentes incluso en estos días. Cuando era un niño, Larry, que solía ser conocido como Víctor, era intimidado implacablemente por los otros niños. Sin embargo, hoy en día acepta su situación y disfruta de que se refieran a él como el hombre más peludo del mundo. Dice que eso significa que es especial. Jacob Pina se hizo famoso en TikTok después de mostrar su pulgar increíblemente largo. Parecía que muchos espectadores no podían creer que su pulgar fuera real. Pero desde entonces, sus videos han obtenido más de 5 millones de visitas. El pulgar de Jacob mide normalmente alrededor de 2 pulgadas o 5 centímetros de largo, pero puede descolgarlo y dislocarlo y alargarlo hasta 5,5 pulgadas o 14 centímetros. Según su médico, esto es anormal, pero afortunadamente no le ha causado ningún problema médico. Aunque el crujido es doloroso, Jacob dice que no siente ningún dolor en absoluto. Cuando Jacob era niño, su madre ya notó que el pulgar de Jacob era anormalmente largo, pero realmente no le preocupó. Incluso bromeó diciendo que Jacob lo obtuvo por jugar demasiados videojuegos. Ahora nos adentramos en el mundo de la genética para explorar Tommy Wiseau. El enigma de la sala Tommy Wiseau es un cineasta ampliamente conocido, aunque no necesariamente por su talento cinematográfico. En cambio, Wiseau ha ganado fama por la razón opuesta. Su famosa película The Room, estrenada en 2003, suele ser aclamada como una de las peores películas jamás realizadas. A pesar de su mala recepción, The Room se ganó un seguimiento de culto, y a medida que su infamia crecía, también lo hacía la curiosidad en torno al propio Wiseau. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Uno de los aspectos más desconcertantes sobre Wiseau es su origen. Nadie sabe realmente de dónde es. Incluso a día de hoy, Wiseau ha afirmado tener diversos orígenes. Ha mencionado ser de Europa. Wikipedia lo enumera como estadounidense, y Wiseau también ha afirmado haber vivido en Francia y en Nueva Orleans y Chalmette, Luisiana. Otro enigma rodea la fuente de sus fondos para hacer The Room. A pesar de la baja calidad de la película, tuvo un presupuesto estimado de $6 millones, lo que dio lugar a especulaciones descabelladas. Algunos creen que Wiseau financió la película a través de medios ilícitos, como el tráfico de drogas o conexiones con la mafia, pero la verdad sigue siendo esquiva. Independientemente de los misterios, Wiseau ha alcanzado una especie de estatus legendario en Hollywood. Su vida, junto con la realización de The Room, incluso se retrató en una película con James Franco interpretando a Wiseau, un papel que le valió a Franco un Globo de Oro. Evan Fastiano. Cuando nació el pequeño Evan Fastiano, su cuerpo presentaba una apariencia inusual, como si estuviera envuelto en una gruesa capa similar al plástico transparente que cubría cada centímetro de su piel. Esta peculiaridad era solo el primer indicio de un trastorno genético extremadamente poco común que lo haría especialmente susceptible a condiciones médicas serias, incluyendo una vulnerabilidad significativa a la deshidratación y a infecciones potencialmente graves que pueden tener efectos devastadores en su calidad de vida. Este trastorno, conocido en términos médicos como ictiosis, se caracteriza principalmente por manifestar una piel persistentemente seca y generalizada en todo el cuerpo, con una textura distintiva que recuerda a las escamas de los peces, siendo una condición que se presenta en aproximadamente 20 variantes diferentes, cada una con sus propias características y desafíos únicos. La ictiosis puede presentarse de dos formas principales: la congénita, donde los individuos nacen con la condición debido a factores genéticos heredados, y la adquirida, que se desarrolla más tarde en la vida por diversas razones médicas. La visibilidad de esta condición puede ser bastante notable, y las personas que la padecen enfrentan no solo los desafíos físicos inherentes a la enfermedad,
sino también las dificultades sociales y emocionales que surgen de la falta de comprensión y la intolerancia de algunos sectores de la sociedad. Desafortunadamente, muchos de los afectados se encuentran expuestos a reacciones negativas y comentarios hirientes por parte de personas que desconocen la naturaleza médica de su condición. Es fundamental destacar que estas personas merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano y que las burlas o el acoso que pueden experimentar son completamente injustificados y añaden una carga emocional innecesaria a una situación ya de por sí desafiante. La realidad es que enfrentar una condición médica crónica como la ictiosis requiere una fortaleza extraordinaria, y estas personas ya tienen suficientes obstáculos que superar en su vida diaria sin tener que lidiar también con la crueldad y la ignorancia de otros. Cabello impeinable. Parece que casi todas las niñas del mundo se quejan de que su cabello es impeinable. Pero hay algunas personas en el mundo que realmente tienen derecho a quejarse porque padecen el llamado síndrome del cabello impeinable. ¿Alguna vez has oído hablar de esto? En resumen, es una condición en la que el cabello no puede alisarse en absoluto. Básicamente, el cabello permanece seco y encrespado todo el tiempo. La condición generalmente se desarrolla a la edad de 2 o 3 años, pero hubo algunos casos en los que apareció alrededor de los 12 años. Los niños que sufren el síndrome del cabello impeinable generalmente tienen el cabello rubio o incluso plateado, y el cabello crece de una manera diferente, no hacia abajo, sino en múltiples direcciones. Lo más interesante es que el cabello no es frágil en absoluto mientras crece como el cabello normal, solo un poco más lento. Y sí, solo hay alrededor de 100 casos documentados en el mundo de personas que lo padecen. Gil Pérez, el guardia que se teletransporta. La teletransportación a menudo se considera cosa de ciencia ficción, pero la extraña historia de Gil Pérez podría hacerte pensar 2 veces. Pérez era un soldado español destinado en Filipinas durante los primeros años del dominio colonial español. Sirvió como guardia de palacio para el gobernador general. En un fatídico día de octubre de 1593, el general Gómez Pérez das Mariñas fue asesinado por piratas chinos durante una expedición que condujo a una lucha de poder por su puesto. Pérez, que estaba de guardia en el palacio, sintió de repente una abrumadora sensación de mareo y fatiga. Se apoyó contra una pared y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, se encontró en un lugar completamente diferente, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a miles de kilómetros de donde acababa de estar vestido con su uniforme filipino. Pérez llamó rápidamente la atención y fue llevado ante las autoridades cuando fue interrogado por el virrey de Nueva España, Luis de Velasco. Pérez relató los eventos que llevaron a su misteriosa teletransportación, describiendo el asesinato del general y la lucha de poder posterior. A pesar de su relato detallado y preciso, Pérez fue encarcelado bajo sospecha de brujería o influencia demoníaca. 2 meses después, llegó un barco desde Filipinas, confirmando la noticia del asesinato del general y la repentina desaparición de Pérez. La tripulación reconoció a Pérez y confirmó que efectivamente había desaparecido. Con esta verificación y su buena conducta en la cárcel, Pérez fue finalmente enviado de regreso a Filipinas. Siglos después, el misterio de la teletransportación de Gil Pérez sigue sin explicación, lo que hace que muchos se pregunten si su experiencia fue un caso de transporte milagroso o algo completamente diferente. La serenomelia por quilopapina es una condición médica extremadamente rara y fascinante en la que un ser humano nace con las extremidades inferiores completamente fusionadas, creando una apariencia que recuerda a la mítica cola de una sirena, razón por la cual esta condición ha sido denominada popularmente como el síndrome de la sirena. Esta condición, desafortunadamente, suele tener consecuencias fatales, y en la gran mayoría de los casos, los fetos afectados no llegan a término, sufriendo un aborto espontáneo durante el desarrollo gestacional. Esta alta tasa de mortalidad prenatal es uno de los principales factores que contribuyen a su extremada rareza en nacimientos vivos. Shiloh Papin, originaria del estado de Maine, se destacó por ser una de solo 3 personas documentadas en toda la historia mundial que logró sobrevivir con esta condición. En su comunidad local,
Era conocida cariñosamente como la chica sirena, aunque la realidad médica de su condición era mucho más compleja. Además de la fusión completa de sus extremidades inferiores desde la cintura, Shiloh vivía con un único riñón que funcionaba parcialmente. Carecía de colon inferior y de órganos genitales desarrollados. A pesar de que su supervivencia misma desafió todos los pronósticos médicos y estadísticas conocidas, Shiloh lamentablemente falleció a la temprana edad de 10 años, dejando un legado imperecedero en la historia de la medicina y en los corazones de quienes la conocieron. Sangre dorada. Solo se han documentado unos 40 casos de personas con sangre dorada en todo el mundo. Este tipo de sangre, llamada así por su rareza y valor, carece del sistema RH de antígenos. De los 342 antígenos en 35 sistemas sanguíneos diferentes, el sistema RH es uno de los más importantes. La sangre dorada fue descubierta en 1961 en una mujer australiana indígena. Al ser el tipo de sangre más raro, encontrar donantes compatibles para transfusiones puede ser extremadamente difícil. La dama babushka, un testigo de la historia. Un pañuelo común para la cabeza se convirtió en un elemento central en uno de los misterios más intrigantes que rodearon el asesinato del presidente John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, mientras la comitiva del presidente atravesaba la Plaza Dilley en Dallas, Texas, se oyeron disparos y Kennedy resultó herido de muerte. En medio del caos, una mujer se destacó entre la multitud. Una mujer que llevaba una babushka que apareció en varias fotografías y grabaciones en película del asesinato. Apodada la dama babushka, se la vio sosteniendo una cámara, posiblemente capturando imágenes críticas del evento. Después de los disparos, se vio a la dama babushka cruzando la calle y uniéndose a la multitud antes de desaparecer sin dejar rastro. Ni la mujer ni las imágenes que pudo haber grabado han sido identificadas como evidencia. Para aumentar el misterio de cualquier otra situación, una mujer que lleva una babushka podría no parecer importante. Pero considerando las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, su presencia ha alimentado innumerables teorías conspirativas. Algunos han especulado que la dama babushka podría haber sido una espía rusa, dado el momento del asesinato y la tensión entre las superpotencias. Otros creen que podría haber capturado evidencia crucial del tiroteo que podría haber alterado el curso de la investigación. A pesar de los numerosos esfuerzos por identificarla, incluidos los llamamientos públicos y las búsquedas exhaustivas, la dama babushka sigue siendo un enigma. La familia cuyos rostros cambian de forma. La familia Manurung, que habita en una remota y pintoresca aldea de Indonesia, tiene una historia tan extraordinaria que inicialmente muchos la consideraron un relato ficticio. Durante generaciones, esta familia ha enfrentado innumerables desafíos, soportando no solo el peso de su condición médica, sino también el doloroso tormento, el constante abuso y una profunda alienación social debido a sus características faciales únicas. Sin embargo, después de años de incertidumbre y búsqueda de respuestas, finalmente han comenzado a comprender el misterio que rodea sus problemas de salud y sus distintivas diferencias faciales. Varios miembros de esta resiliente familia han sido diagnosticados con una condición conocida como síndrome de Treacher-Collins, un trastorno congénito particularmente raro que afecta el desarrollo óseo-facial. Esta condición se caracteriza principalmente por un desarrollo insuficiente de los huesos faciales y la mandíbula, lo que resulta en una apariencia facial distintiva. Las manifestaciones del síndrome son variadas y pueden incluir una inclinación particular en los ojos, diversas malformaciones estructurales y, en algunos casos, la ausencia parcial o total de las orejas. Además, la condición puede presentar complicaciones adicionales, como la obstrucción de las vías respiratorias, que requieren atención médica constante. Es importante destacar que, a pesar de estos desafíos físicos significativos, las personas afectadas por este síndrome mantienen sus capacidades cognitivas completamente intactas, sin presentar ningún tipo de discapacidad mental. Síndrome del hombre lobo.
o hipertricosis es una enfermedad rara caracterizada por el crecimiento excesivo de vello en cara y cuerpo. Con solo 50 casos reportados mundialmente, puede ser hereditaria o aparecer espontáneamente. Los afectados desarrollan pelo grueso y denso que cubre gran parte del cuerpo, a veces de diferente color o textura que el cabello normal. La condición puede ser congénita o desarrollarse más tarde en la vida. Un caso notable fue el artista mexicano Jesús Chuy Axibes, quien actuó en circos como El Hombre Lobo a principios del siglo XX. Nos vemos en el próximo video.